Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo: el drama, el romance, los secretos y, por supuesto, las estrellas de la televisión turca. Y como les digo siempre, si les gusta este tipo de contenido, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Así que vamos a darle. Hoy vamos a hablar de un tema que fue y sigue siendo un bombazo: Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar a todos en Erkenci, esa pareja que parecía salida de un cuento de hadas. O al menos, eso es lo que nos hacían creer, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Hubo algo más que una simple química en la pantalla? Y la pregunta del millón: ¿hubo una condición secreta que, según algunos rumores, hizo posible una especie de boda? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar esa historia, a analizar los rumores, a ver qué hay de cierto y qué es puro cuento. Vamos a bucear en el mundo de los contratos, las exigencias y, por supuesto, los corazones rotos. Así que abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante. Para aquellos que no estén muy familiarizados con la historia, hagamos un breve repaso. Erkenci fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La serie nos presentaba a Sanem, una joven soñadora que, por casualidades de la vida, termina trabajando en una agencia de publicidad, donde conoce a Can Divit, un fotógrafo atractivo y misterioso. La química entre ellos fue explosiva desde el primer momento, y la serie nos enganchó a todos con sus idas y venidas románticas, sus secretos y sus enredos. La trama, basada en la novela The Day the Earth Beats de Gürsel Korat, ofrecía una narrativa fresca y vibrante, con una Sanem ingenua e idealista que se enamora del enigmático y aventurero Can. Su amor, plagado de malentendidos y obstáculos, resonó profundamente con la audiencia, que se identificó con sus sueños, sus miedos y su lucha por el amor verdadero. El éxito de la serie se tradujo en un fenómeno fan sin precedentes. Los fans querían que Demet y Can fueran pareja en la vida real. Los medios de comunicación alimentaban esa fantasía con fotos, rumores y especulaciones. Parecía que la relación entre ellos iba más allá de la ficción, y muchos apostábamos a que terminarían juntos. Las redes sociales se inundaron de fanpages dedicadas a la pareja, de ediciones de vídeos románticos y de análisis exhaustivos de cada interacción entre los actores, desde sus miradas hasta sus gestos en las entrevistas. La pasión de los fans era tal que cualquier rumor, por insignificante que fuera, se convertía en noticia de primera plana. La devoción por la pareja Canem, como se les conocía en Internet, era un reflejo del poder de la televisión para crear ilusiones y conectar a la gente a nivel emocional. Sin embargo, lo que parecía ser un cuento de hadas comenzó a agrietarse. Empezaron a surgir rumores de tensiones en el set, de discusiones y, finalmente, de una ruptura. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que llevó a que esta pareja, que parecía tan perfecta en la pantalla, se separara en la vida real? Los reportes de desacuerdos creativos entre los actores y los directores, y la creciente presión mediática, alimentaron las especulaciones sobre una posible ruptura. Se decía que las exigencias del rodaje, sumadas a las expectativas de los fans, estaban afectando la dinámica entre Demet y Can. La falta de claridad sobre el futuro de la serie y las decisiones creativas que dividieron a la audiencia también contribuyeron a la creciente incertidumbre sobre el destino de la pareja. Aquí es donde entran en juego los rumores de la condición secreta. Según algunas fuentes, para que Erkenci fuera un éxito rotundo y para que la química entre Demet y Can fuera tan intensa, se habría establecido un acuerdo entre los actores y la productora. Este acuerdo, supuestamente, incluía una serie de cláusulas que pretendían forzar una relación sentimental entre ellos. Imagínense la magnitud de esto. Estamos hablando de un contrato, posiblemente con obligaciones contractuales, que exigía a los actores mantener una imagen de pareja, incluso fuera del set. ¿Qué implicaba esto? Pues básicamente que tenían que mostrarse juntos en eventos, hacer declaraciones públicas que alimentaran la fantasía de los fans, y, en definitiva, vender su amor en la vida real. Este tipo de acuerdo, de confirmarse, plantearía serias dudas sobre la ética de la industria del entretenimiento, y sobre el precio que los actores deben pagar por el éxito y la fama. La idea de ser obligados a vivir una mentira, a simular sentimientos y a renunciar a su privacidad, es algo que muchos podrían considerar inaceptable.
Ahora, ¿qué tan creíble es esta historia? Bueno, es importante aclarar que nunca hubo una confirmación oficial de este acuerdo. Son rumores, especulaciones que han circulado por años. Sin embargo, hay ciertos detalles que podrían darles algo de credibilidad. El silencio de los involucrados, la falta de explicaciones claras sobre el final de la relación, y la naturaleza intrínseca del mundo del espectáculo, donde las estrategias de marketing a veces superan los límites de la decencia, son elementos que alimentan la especulación. Por ejemplo, durante la emisión de Erkenci-Kuş, se notó un aumento significativo en la presencia mediática de Demet y Can como pareja. Constantemente se les veía juntos en eventos, posando para las fotos, y haciendo declaraciones que dejaban entrever un romance. Incluso, llegaron a circular fotos de ambos vacacionando juntos. Todo esto, obviamente, generaba más expectación y mantenía a los fans enganchados a la serie. La estrategia de marketing, si existió, fue exitosa. La combinación de la química en pantalla, la atención mediática y el deseo de los fans, creó una tormenta perfecta que catapultó la serie al estrellato. Otro detalle que alimenta estos rumores es la forma en que terminó la relación entre Demet y Can. Después del éxito de Erkenci-Kuş, la pareja se separó de manera abrupta. Los fans se decepcionaron mucho al ver que su sueño de verlos juntos en la vida real se desvanecía. Las versiones sobre el porqué de la ruptura fueron muchas, pero ninguna fue clara. El fin repentino de la relación, sin explicaciones convincentes, dejó un vacío en el corazón de los fans y alimentó las especulaciones sobre una posible manipulación. Algunos medios especularon sobre celos profesionales, otros sobre diferencias personales, y otros sobre un cansancio generalizado por la presión mediática. Pero la pregunta clave es, ¿qué pasaría si la relación nunca fue auténtica, sino el cumplimiento de un contrato? ¿Qué pasaría si la boda a la que se refería el título fuera, en realidad, una estrategia de marketing? La idea de que la relación fuera una farsa, orquestada por intereses económicos, es algo que muchos fans se niegan a creer. Sin embargo, el mundo del espectáculo está lleno de historias similares, de relaciones construidas artificialmente para generar ganancias. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las estrategias de marketing pueden llegar a ser muy agresivas. Los productores y las agencias de publicidad buscan cualquier forma de generar ingresos, y la química entre dos actores, y el deseo de los fans de que estén juntos, pueden ser una herramienta muy efectiva. La manipulación de la imagen pública, la creación de falsas expectativas y la explotación de los sentimientos de los fans son prácticas comunes en la industria. La pregunta es si el fin justifica los medios, y si el éxito comercial justifica el sacrificio de la integridad y la privacidad de los actores. Claro, también hay que ser justos y reconocer que la química entre Demet y Can en Erkenci-Kuş fue innegable. Es posible que aunque hubiera un acuerdo, existiera también un sentimiento real entre ellos, al menos en algún momento. La convivencia, la presión del trabajo y la fama pueden generar sentimientos fuertes, y es fácil confundir la realidad con la ficción. La cercanía física, las horas de trabajo en el set, y la complicidad que se desarrolla entre dos personas que comparten una experiencia intensa, pueden generar sentimientos auténticos. Es posible que en medio del caos y la manipulación, existiera un atisbo de amor verdadero. Pero, ¿qué implicaciones tendría este tipo de acuerdo? Pues básicamente que los actores se verían obligados a sacrificar su vida personal en pos del éxito profesional. Tendrían que vivir una mentira, mantener una imagen que no necesariamente correspondía con su realidad, y soportar la presión constante de los medios y los fans. La exigencia de mantener una fachada, la dificultad de separar la vida privada de la vida pública, y el constante escrutinio de los medios de comunicación, pueden generar un estrés considerable. Los actores se convierten en rehenes de su propia imagen, y deben navegar por un mar de expectativas y presiones. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿es ético este tipo de acuerdos? ¿Es justo que se obligue a dos personas a fingir una relación para generar dinero? La respuesta es, obviamente, no. La privacidad de los actores y su derecho a elegir con quién se relacionan son fundamentales. La mercantilización de las relaciones, la explotación de los sentimientos humanos y la falta de respeto por la autonomía individual son inaceptables. La industria del entretenimiento a menudo prioriza el beneficio económico por encima del bienestar de las personas involucradas. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de la complejidad del mundo del espectáculo. Hay mucho más que lo que vemos en la pantalla.
Detrás de las luces y las cámaras se esconden historias, secretos y a veces acuerdos que pueden cambiarlo todo. La ambición, la fama y el dinero pueden corromper las relaciones humanas, y el precio del éxito puede ser muy alto. Así que, resumiendo, hoy hemos explorado los rumores sobre la supuesta condición secreta que hizo posible la boda entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado los detalles, las especulaciones, y hemos reflexionado sobre las implicaciones éticas de este tipo de acuerdos. Hemos visto que aunque no hay confirmación oficial, hay detalles que alimentan los rumores y que nos hacen cuestionar la autenticidad de la relación entre ellos. Hemos analizado la serie Erkencicus, su éxito rotundo y el impacto que tuvo en la audiencia. También exploramos las posibles consecuencias de una relación fabricada y los límites de la ética en la industria del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que este tema genera muchísima curiosidad y me encanta poder compartir con ustedes este tipo de historias. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones. Es importante tomarlo con pinzas y no olvidar que al final, son seres humanos. La vida de los famosos a menudo está llena de secretos y misterios, y la verdad puede ser más compleja y sorprendente de lo que imaginamos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que existió esa condición secreta? ¿Creen que la química entre Demet y Can fue real? ¿Qué piensan sobre la ética en la industria del entretenimiento? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos. Compartan sus opiniones y debatan sobre este apasionante tema. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.